a las 8 de hidrodinámica, ¿sí? La teoría ya la vieron con Hugo, tienen el video, y vamos a hacer un poco de hincapié ahora en problemas, así que ya les voy compartiendo la pantalla. Bueno, ahí están viendo la pantalla. Vamos al principio de la presentación. Vamos a hacer algunos problemas nomás. Pero antes vamos a un repaso de lo principal, ¿sí? Lo principal que vamos a ver en esta clase, bueno, de mecánica de fluidos, esta es la misma diapositiva que presentábamos la otra vez. La otra vez, en la clase del otro día, hicimos hincapié en la parte de hidrostática. Hoy nos toca hacer hincapié en la parte de hidrodinámica, que son fluidos en movimiento, vamos a estar ahora. Vamos a tener tres consideraciones para todo lo que veamos en esta clase. Vamos a trabajar con fluidos en régimen laminar. Vamos a considerar que el fluido es incompresible y que el fluido no tiene viscosidad, ¿sí? Más adelante se va a trabajar un poco con cómo se trabajaría con fluidos viscosos. Y como son fluidos incompresibles, estamos hablando de líquidos, ¿sí? Con respecto al régimen laminar, en realidad nosotros, como es régimen laminar, podemos aplicar todas las ecuaciones que vamos a ir viendo, ¿sí? La de Bernoulli, todas esas las podemos aplicar y se respetan tal cual, ¿sí? Pero les comento que en realidad, si bien, por ejemplo, en el cauce de un río el régimen es turbulento, las partículas no van de manera todo uniforme, estas ecuaciones, más o menos para una aproximación a grandes rasgos, se pueden usar igual, y de hecho se usan, yo las uso en algunos de mis trabajos, y solo para que sepan que esto, si bien nosotros lo tratamos de simplificar para que se respeten bien los términos de las ecuaciones, sirve en sí para todo. En realidad sería más complejo si nosotros queremos hablar de lo que está pasando en un río, por ahí. Pero para verlo a grandes rasgos, da una muy buena aproximación usando también las mismas ecuaciones. Entonces en realidad ya las plantearon, las ecuaciones de continuidad, la vieron en la teoría. Por definición, el caudal es la cantidad de volumen que pasa en una determinado tiempo, ¿sí? En una delta t, y lo podemos expresar también como el área que tenga esa sección por la velocidad, ¿sí? Y la ecuación de continuidad del caudal lo que explica es que esto se mantiene constante, ¿sí? Entonces, si tomamos en dos puntos en una misma cañería, A por B siempre va a ser lo mismo. Las unidades del caudal pueden ser, tiene que ser una unidad de volumen dividido en una unidad de tiempo, ¿sí? Puede ser centímetros cúbicos por segundo, por ejemplo, o metros cúbicos por segundo también, se da el ejemplo ahí. Después vamos a ver la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La ecuación de Bernoulli que trabaja en términos, lo vemos como si fuese en términos de presión, pero en realidad es energía por unidad de volumen, ¿sí? Y que ya vieron en la clase de teoría cómo a partir de la conservación de la energía se puede llegar a la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli en sí es como que
engloba casi todo lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Acá la expreso de otra manera, ¿sí? Diciendo que eso es constante, podemos decir que si tomamos en un punto 1 en una cañería, la presión en ese punto por un medio de la densidad por la velocidad elevada al cuadrado en ese punto, más la densidad por la gravedad por la altura de ese punto, va a ser igual a la presión en otro punto de la cañería, en el punto 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura del punto 2. Entonces, a partir de esto, vamos a poder explicar muchas cosas. En primer lugar, les voy a mostrar dos ejemplos, que estos en realidad se explican con la ecuación de Bernoulli y con la ecuación que usábamos en hidrodinámica para calcular las presiones, ¿sí? El principio general de la hidrostática, digo. Y son dos métodos que en realidad sirven para determinar la velocidad de un fluido. Es el contador Venturi, el que ven acá. En realidad ahí no les puse toda la ecuación hasta ver cómo quedaría la velocidad, pero básicamente con esa diferencia de altura que hay entre los dos capilares, vamos a poder determinar la velocidad independientemente de cuál sea la densidad. Esa es la ventaja del contador Venturi. Después el otro método para también medir velocidad que se usa es este tubo de Pitot, que ahí sí les puse bien la fórmula de cómo estima, no, cómo calcula bien, cómo mide la velocidad, que queda igual a la raíz cuadrada de la densidad del patrón, que sería el líquido que está dentro del tubo de Pitot, por la gravedad, por la variación de altura entre las dos columnas del tubito de Pitot. Dividido la densidad del fluido que esté pasando por la cañería que le estamos queriendo medir la velocidad, ¿sí? En sí, estos dos casos no vamos a desarrollar ejercicios en esta clase, por eso les presento acá los dibujos y les agrego un par de ecuaciones, pero en la práctica van a poder buscar ejercicios y esto, si tienen dificultades, lo vemos en las consultas. Después, el principio de Bernoulli, sí que es el centro en sí de esta clase, nos sirve para el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli en realidad ya lo vieron en la teoría, pero lo vamos a ver bien después en un práctico, como en un ejercicio que vamos a ver más adelante, cómo a partir del principio de Bernoulli pueden llegar a esta simplificación y esto que queda acá es el teorema de Torricelli, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo les presento esto así, pero todo esto lo pueden sacar de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que, como para que no aprendan esto de memoria, pero tampoco tienen que aprender la ecuación de Bernoulli de memoria, porque en sí la ecuación de Bernoulli, ustedes si saben el principio de conservación de la energía, no es que lo tienen que aprender de memoria, lo tienen que entender y en base al principio de conservación de energía, si no se acuerdan un término o algo así, lo pueden hacer ahí en el momento, ¿sí? Bueno, y otra cosa para lo que también vamos a usar la ecuación es para algunas situaciones en las que se nos van a ir agregando algunos términos. Me gusta poner esto acá porque les recuerda que si bien estos términos están en unidades de presión, de lo que estamos hablando es de energía, ¿sí? Entonces, me gusta recalcar acá al principio que
a la ecuación de Bernoulli acá le estoy agregando la energía que le puede aportar una bomba o la energía que le puede sustraer una turbina, ¿sí? Que esa directamente le puse energía bomba y energía turbina, es energía por unidad de volumen que esté pasando, ¿sí? De líquido. Entonces, como queda, por ejemplo, en el sistema internacional serían Joule por metro cúbico, eso es igual a Pascal. Que acuérdense que siempre que se suman o se restan términos, tiene que estar todo en la misma unidad, si no queda algo incoherente. Y otra cosa que vamos a ver que es la pérdida de carga, ¿sí? En sí, cuando, por ejemplo, una tubería es demasiado larga, ¿sí? Las tuberías, antes, por ahí sí, en algunos ejercicios no presentamos esto para hacerlo más sencillo, pero cuando la tubería ya empieza a ser muy larga, se tiene que tener en cuenta que puede haber una pérdida de carga debido a que el fluido está en contacto con las paredes interiores de la tubería, por ejemplo, y en ese contacto, como en todos los contactos que hay una fricción, ¿sí? Entonces, esa fricción va a ir haciendo que se pierda que no llegue toda la energía al final del trayecto. Si la tubería por ahí es muy larga, va a estar durante mucho tiempo esa fricción en todo el flujo. Y no es solo de la partícula del líquido con la partícula de tubo. No es la partícula del fluido con la partícula del material de la tubería, solo la que tiene esa fricción. Porque eso también se va transmitiendo y después las partículas del líquido que estén más cerca del borde de la tubería van a ir transmitiendo esa fuerza a las partículas de líquido que estén más en el centro, ¿sí? Entonces, si uno viera un diagrama de cómo es la velocidad real del fluido dentro de una tubería, va a ver que cerca de las paredes de la tubería la velocidad es más baja y en el centro de la tubería la velocidad es un poco mayor. Porque cuanto más te vas alejando de las paredes de la tubería, más se va disipando la fuerza de rozamiento que está siendo transmitida, entonces llega menos a las partículas del centro. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver esta pérdida de carga? Esta pérdida de carga la vamos a trabajar en función. Siempre va a depender de la densidad del fluido y de la gravedad. Y la vamos a separar, vamos a considerar también por separado el término de la longitud de la tubería. Y nos va a quedar, esa L es la longitud de la tubería, y nos va a quedar J, que es la pérdida de carga unitaria, ¿sí? Esta pérdida de carga unitaria va a depender de, de todas las cosas que afectan al rozamiento, ¿sí? Entonces, va a depender de la rugosidad interior de la tubería, por ejemplo, va a depender del radio y la velocidad de la tubería, en sí también sería del caudal, podríamos decir que va a depender, porque ustedes imagínense que cuanto mayor sea el radio, las partículas del total de volumen que esté pasando por esa tubería, va a haber menos que esté en contacto con las partículas del tubo directamente, ¿sí? Y va a depender de la viscosidad que
también el término de viscosidad se va a desarrollar más adelante. O quizá no lo llegamos a ver en las clases presenciales, el término de viscosidad, pero en el cursado después se ve también. Pero bueno, en sí, si ustedes ven las unidades acá, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, la densidad podría estar en metros, en kilogramos por metro cúbico, y la longitud en metros. Entonces, la pérdida de carga sería un término que nos va a quedar sin unidad, o se podría decir que es metro sobre metro. Depende de cómo lo interpretemos esto. Bueno, sin más, vamos a ir arrancando con algunos de los problemas y vamos a desarrollar un poco más eso de la pérdida de carga cuando veamos un problema más adelante. Ejercicio 29, estos son los ejercicios de la práctica, ¿sí? De la parte de hidrodinámica, de dinámica de fluidos, mecánica de fluidos. El caudal de agua que circula por una tubería de media pulgada de diámetro es de 250 centímetros cúbicos por segundo. Calcular la velocidad de escurrimiento del agua, ¿sí? Bueno, es un ejercicio bien sencillo para aplicar la ecuación y nada más, ¿no? Porque nos dice el diámetro de la tubería y nos dice el caudal, ¿sí? Entonces, con el diámetro vamos a poder calcular cuánto es el área de la tubería, ¿sí? Tengan en cuenta que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Y el área la vamos a poder calcular porque es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esas son las dos formas de calcular el área, que es lo mismo. Entonces, vamos a ver que la velocidad, esa b corta es de velocidad, ¿sí? Es igual a el caudal dividido el área. Ahí lo hacemos. Tiene que estar en las mismas unidades, el área y el caudal, para que se nos simplifiquen los centímetros. Y nos queda 197 centímetros por segundo, ¿sí? Si lo queremos pasar, nos queda 1,95 metros por segundo. Recuerden siempre cuando llegan a un resultado, ir comparando que las unidades se simplifiquen efectivamente, ¿sí? Que no haya habido algún error matemático. Y al final del resultado lo vemos y decimos, ¿es lógico? Y son más o menos 2 metros por segundo. No dice mucho en sí de qué era la tubería, pero sí es un resultado lógico. Ejercicio 31. Bueno, ahora sí, ya es un ejercicio como para que apliquemos un poco más. Acá sí vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli, creo, y vamos a ver el teorema de Torricelli, cómo a partir de la ecuación de Bernoulli llegamos al teorema de Torricelli. Un tanque australiano tiene al nivel del fondo un orificio de desagote de 0,05 metros de diámetro. La altura del agua en el tanque lleno es de 1,8 metros. Si se deja salir por el orificio, ¿cuáles serán las velocidades de salida y el caudal? Fíjense que el orificio está justo en la parte de abajo, ¿sí? Acá ya tenemos marcado dos puntos, ven el punto 1 y el punto 2, porque para el planteo de la ecuación de Bernoulli tenemos que comparar dos puntos del sistema, ¿sí? Lo que dice la ecuación de Bernoulli es que la presión por el término que usa la velocidad, la presión más
un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, son constantes, nos dice, ¿sí? Entonces, si eso es constante, tenemos que tomar dos puntos y compararlos, ¿sí? Y siempre nos va a convenir tomar dos puntos en los que tengamos la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Porque yo quisiera, si yo hubiese querido, podría haber tomado un punto que está acá en el medio, pero es para hacerse problema, justamente, ¿sí? Eh, entonces, los dos puntos en los que tenemos más información, en realidad un punto tiene que ser en donde tengamos más información y el otro punto en donde estén las incógnitas que nos pregunta, ¿sí? ¿Cuáles serán la velocidad de salida y el caudal? Entonces, un punto tiene que ser acá la salida, porque nos dice cuál va a ser la velocidad en ese punto. Y el otro punto lo tomamos acá en donde está la superficie, porque vamos a decir que tenemos más información ahí, porque ya sabemos que la presión en ese punto es la presión atmosférica, ¿sí? Porque está abierto a la atmósfera este tacho, este tanque. Y también sabemos en ese punto que la velocidad es despreciable, ¿sí? Porque es un área tan grande en relación a lo que sale al área pequeña que tenemos acá abajo, es un área mucho mayor, entonces vamos a poder decir que en este punto la velocidad es despreciable. Por eso ya están marcados ahí los dos puntos que vamos a tomar. Pero igual teníamos el diámetro, bueno, ahí planteamos la ecuación de Bernoulli, comparando esos dos puntos, y esto es lo que les decía. Las presiones son las dos las mismas, entonces las simplificamos. La velocidad 1 la consideramos que vale 0 porque es un área tan grande en relación a esta área pequeña que va a ser muy mínima. Y fíjense que también se simplifica acá el valor de la altura del punto 2, porque estaría en el punto 0, ¿sí? Si nosotros tomamos nuestra referencia y acá el H1 vamos a usar 1,80, esto está en el punto 0, ¿sí? En realidad el punto está un poquito más abajo pero una cuestión del dibujo. La altura sería 0. Entonces, nos quedaron solo estos dos términos y nosotros queremos saber cuál era la velocidad. Entonces, despejamos y para despejar vamos a pasar dividiendo un medio, por la densidad, ¿sí? Fíjense que acá dice un medio por la gravedad, esto está mal, es un medio por la densidad, me equivoqué. Es igual a la velocidad en el punto que queremos saber elevado al cuadrado. Entonces, si pasamos la raíz, bueno, acá el paso está bien, ¿sí? Nos equivocamos acá, pusimos gravedad, pero en realidad era la densidad, y esa densidad del agua se simplifica con la densidad del agua, y entonces me queda un medio es lo mismo que multiplicar, entonces me queda 2 por G por H, porque esta G de acá en realidad es la densidad que se simplifica con esta densidad de acá. ¿Sí? Y esto que tenemos acá, ¿qué es? Este es lo que veíamos al principio, el teorema de Torricelli. Esto es a lo que había llegado Torricelli. Bueno, y una vez que tenemos la velocidad en este punto, lo reemplazamos todo por los números, calculamos cuánto nos da la velocidad, y con esa velocidad, por la ecuación de continuidad eh, de caudal, veíamos que era constante. Entonces, sabíamos también el área de ese orificio. Entonces ahí, directamente con la velocidad y el área, podemos calcular cuál era el caudal que estaba saliendo por ese orificio. Sí, en realidad no es por la definición de caudal directamente que lo tenemos, ¿no?
Bueno, ahí hacemos el cálculo y nos da. Verificamos que los resultados nos den cosas coherentes. 6 metros por segundo es la velocidad y 0,1 es metros cúbicos por segundo es el caudal, ¿sí? Está bien. Bueno, para la parte B dice, ¿cuáles serán la velocidad de salida y el caudal cuando el tanque tenga la mitad de la altura inicial del agua? Y en sí es bastante sencillo la parte B. Porque ¿qué es lo único que va a variar? En lugar de tomar como punto de referencia este punto de acá, vamos a tomar un punto que esté a la mitad de la altura y la presión va a seguir siendo la presión atmosférica, la de ese punto, porque esto va a estar a la mitad, no es que va a haber agua encima. Esto va a estar a la mitad del agua, entonces ese punto va a seguir estando a la presión atmosférica. Entonces nos va a quedar todo igual y lo único que nos va a variar va a ser la altura, ¿sí? Entonces vamos a borrar esto último y hasta acá todos los cálculos son los mismos, ¿sí? Y hacemos los cálculos con la mitad de la altura, nos da 4,2 la velocidad y 0,008 el caudal, ¿sí? Si han visto cuando vaciaban una pileta, por ahí las pilepincho, sacan el tapón, al principio cuando está lleno sale un chorro con mucha velocidad y sale mucho caudal de agua, y después cuando la pileta se va vaciando es como que sale un chorro de agua mucho más eh, pequeño. Eh, con menor velocidad sale el chorro de agua, ¿sí? Es menor el caudal y se va acumulando menos agua afuera de la pileta. Seguimos con el ejercicio 31.2, quedan 4 o 5 ejercicios. El agua alcanza en un depósito de gran sección cerrado una altura de 1,2 metros. El depósito contiene aire comprimido. Me apareció un cartel que no lo sigo leyendo, pero después dice, el tubo horizontal de desagüe tiene dos secciones transversales de 18 centímetros cuadrados y 9 centímetros cuadrados, respectivamente. Ahí me decía que la presión era de 2 atmósferas, justo me apareció un cartel y no lo pude leer. Recuerden que entonces acá está el dibujito. En esta sección acá con aire comprimido, esa presión de 2 atmósferas se va a transmitir a cualquier parte en la misma magnitud, ¿sí? Entonces la presión acá que va a estar haciendo contra el agua va a ser de 2 atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Primero que todo, vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y nos conviene fijarnos en dos puntos en los que tengamos la mayor cantidad de información posible, ¿sí? En realidad uno de los dos puntos tiene que ser sí o sí en donde esté nuestra incógnita, lo que queremos averiguar. Entonces nos pregunta cuál es el caudal de salida del agua en estas condiciones. Entonces un punto va a estar ahí, el punto 2 lo puse en el lugar de salida. Y el punto 1 lo definí en donde está la superficie del agua, porque ahí vamos a saber cuál es la presión, ¿sí? Y también vamos a poder decir que la velocidad en ese punto, como el área es muy grande, va a ser 0, ¿sí? Entonces ahora sí, comparamos esos dos puntos con la ecuación de Bernoulli. Un segundo que... Bueno, ahí sigo. El gatito me estaba interrumpiendo que quería comida. Bueno, planteamos la ecuación de Bernoulli.
Eso mismo que antes decíamos que era constante, lo planteamos de ambos lados. Para el punto 1 usando la velocidad 1 y la altura 1, y para el punto 2 usando la velocidad 2 y la altura 2. Entonces, vamos a ver qué términos se nos van a poder simplificar de estos. Podemos simplificar la velocidad 1, porque vamos a decir que es 0, y la altura 2, porque está a 1,20 del punto que estamos tomando del punto 1, ¿sí? Entonces, este valor lo estamos tomando como en la altura 0 sería. Entonces, con la ecuación de Bernoulli, lo único que tenemos que hacer acá es despejar la velocidad 2. Fíjense que primero lo que hice fue simplificar esos dos términos que les dije. Reemplacé ya la presión 1, va a ser 2 veces la presión atmosférica, 2 atmósferas. En el paso siguiente ya despejo la velocidad, paso restando la presión atmosférica acá, y paso dividiendo los que estaban multiplicando. Acá queda, el 1/2 pasa multiplicando 2 y la densidad queda dividiendo. Y ahora puedo simplificar. Este 2 de la presión atmosférica son 2 presiones atmosféricas menos una presión atmosférica, me queda presión atmosférica solo. Y ahí ya reemplazo por los valores. Y simplemente tengo que hacer el cálculo. Queda casi 15, 15 metros por segundo, ¿sí? Ahí calculamos la velocidad, pero ¿qué nos pedía? El caudal en la salida, ¿no? Entonces, tenemos la velocidad y tenemos que nos daba como dato que era 9 centímetros cuadrados el área. Entonces, con esos dos datos planteados, el caudal en el punto 2 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, simplemente hacemos la cuenta y nos da 0,013 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Serían 13.000 centímetros cúbicos por segundo. Bueno, ¿qué más nos pide el problema? Ahora nos pide hasta qué altura llega H, hasta qué altura H llega el agua en el tubo que está abierto, ¿sí? En este tubo que está acá al lado. Para esto tenemos que plantear en nuestra ecuación de Bernoulli un punto que esté en donde está ese tubo, ¿sí? Para saber cuál es la presión acá y poder saber, usando el principio general de hidrostática, cuánto subió esa agua. Entonces voy a plantear el punto 3 ahí. ¿Con qué punto lo voy a comparar? Es indistinto, lo puedo comparar con el punto 1 o con el punto 2. Yo ahora lo empecé a comparar el punto 3 con el punto 2. Lo primero que hago es calcular la velocidad en ese punto 3, ¿sí? Porque si no, si yo lo que estoy tratando de saber es la presión en el punto 3, tengo que antes calcular la velocidad con la ecuación de continuidad para no tener tantas incógnitas después cuando plantee Bernoulli. Entonces, el caudal va a ser el mismo que habíamos calculado antes, el caudal es constante, entonces ese caudal lo dividimos por el área que nos daba el problema que hay en el punto 3, que esa área eran 18, ¿sí? 18 centímetros cuadrados. Y ahí ya calculamos la velocidad en el punto 3. Después tenemos que tener en cuenta dos cosas, que ya se las estaba anticipando. Que la presión en el punto 3 por
el principio general de hidrostática va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura de esa columna, ¿sí? Y planteando Bernoulli, vamos a saber que esa presión 3 va a ser un medio de la densidad por la velocidad 3. Tenemos que, o sea, si planteo toda la ecuación me queda presión 3 igual a un medio de la densidad por la velocidad 3 elevado al cuadrado más un medio de la densidad por gravedad por la altura en el punto 3. Y eso mismo, pero con todo el valor de presión, de velocidad y de altura en el punto 2. También lo podría haber hecho con el 1. De esta manera se me van a simplificar las dos alturas porque son la misma, ¿sí? Tanto el punto 3 como el punto 2 están en la misma altura. Entonces directamente puse la presión 2 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 elevado al cuadrado, menos, este menos porque pasaron restando los términos de velocidad que teníamos del otro lado, ¿sí? Un medio de la densidad por la velocidad 3 elevado al cuadrado. Entonces, ahí lo que estamos obteniendo es la presión en el punto 3, ¿sí? La presión absoluta. Es la presión atmosférica más, o sea, por como tenemos acá en el principio, la ecuación del principio general de hidrostática, podemos ver que es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura. Entonces vamos a esa ecuación y ahí tenemos que despejar la altura. Volvemos a la ecuación que habíamos planteado inicialmente, ¿sí? Entonces, le restamos la presión atmosférica y lo dividimos por la densidad y la gravedad. Y nos da 8,86 metros, ¿sí? No sé si recuerdan en las conversiones, creo que no se lo mencionamos nosotros, pero una atmósfera, mi profesor de física me enseñaba en la escuela que era igual a 10,33 metros de columna de agua, ¿sí? Y fíjense que lo que nos está quedando acá es un poco menos de una atmósfera, justamente porque son 188.186, hay que restarle primero la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, bueno, el resultado da algo coherente, siempre acuérdense de fijarse eso, porque si no uno por ahí se equivoca solo en una unidad o en una cuenta sencilla y da algo que está totalmente disparatado. Bueno, ahí creo que no pedía nada más ese ejercicio. Pasamos al ejercicio 34. Nos plantea un sistema hidráulico como se ve en esta figura. Ahí vayan viendo. Y tiene, la bomba entrega al líquido la energía igual a 668.000 Joule por metro cúbico, ¿sí? Acuérdense eso que les decía antes de que en la ecuación de Bernoulli trabajábamos en unidades de energía por unidad de volumen, ¿sí? Que es la unidad que nos está dando acá, que la menciona como la energía de esa bomba. Los demás datos son presión 1 igual a presión 2 igual a presión atmosférica, ¿sí? O sea, las dos presiones, eso se ve directamente en el gráfico, ¿sí? Porque está abierto al ambiente. Velocidad 1 igual a 0 metros por segundo. También se ve en el gráfico. Que esta, ¿se acuerdan? Cuando el tanque es grande, consideramos que la velocidad va a ser 0. La altura 1 igual a 2 metros y la altura I2 igual a 18 metros. La densidad del agua nos la da, nos dice que vale 1000 kilogramos por metro cúbico. Y nos pregunta, ¿cuál será la velocidad V2 de salida del chorro de agua? Bueno, en realidad el ejercicio no tiene mucha complicación, pero inserta este término que es el tema de la bomba. Entonces, nosotros planteamos de la misma manera que siempre Bernoulli, ¿sí?
Y nosotros podemos o plantear, poner la energía de la bomba acá sumando, o ponerla del otro lado restando, es lo mismo. Pero bueno, después, fíjense que es simplemente, nos pide que despejemos cuál será la velocidad de salida del chorro de agua. Entonces queremos saber cuánto vale esta B2, y este término se nos va a simplificar porque B era 0, las dos presiones se nos van a simplificar porque valían igual. Nos va a quedar algo como lo ven acá. Lo que hace es simplemente despejar la velocidad 2. Para eso pasa primero el término de densidad por gravedad por altura 2 restando, y después pasa un medio de la densidad, lo pasa dividiendo, y por último pasa la raíz para que nos quede solo la B2. Después reemplazamos por los valores y hacemos el cálculo. Nos da 32 metros por segundo, ¿sí? Es bastante cortito ese ejercicio. Ahora creo que viene otro que es bastante corto, pero con una turbina, y después queda uno que vamos a explicar un poco más y nos vamos a explayar un poco más. Ejercicio 35. El sistema hidráulico consiste en una represa y una turbina. Y nos da, es el mismo formato que el anterior, nos da todos estos datos, P1, P2 igual a la presión atmosférica, la velocidad 1 igual a 0 porque está en el estanque grande, y nos pregunta, calcule la energía por unidad de volumen que entra a la turbina, ¿sí? ¿Cuánta energía está ingresando en la turbina? Nos da las dos velocidades también y las dos alturas, así que, y la densidad del agua. Así que simplemente, ahora, como es una turbina, el término de esa energía inicial que está acá en el punto 1, una parte va a ser la energía que quede en el punto 2, ¿sí? Que está dada por la presión, por la velocidad y por la altura, y otra parte de esa energía va a ser la que quede en la turbina, la que le dé a la turbina. Entonces acá hay que simplemente despejar la turbina, pasamos todos los otros términos restando. Las presiones eran las mismas, entonces las simplificamos. La velocidad 1 también la simplificamos. Y la altura 2 también la simplificamos. Entonces nos quedó solo, me faltó tachar acá la P, pero nos quedó solo el término de altura en el punto 1 y el término de velocidad en el punto 2. Hacemos las cuentas, acuérdense que esto nos va a dar en unidad de energía por unidad de volumen, ¿sí? Y después nos pide que calculemos la potencia que entra a la turbina. Si el caudal que por ella circula es 4 metros cúbicos por segundo, ¿sí? La potencia va a ser la energía por el caudal, ¿sí? Entonces, ahí nos queda un cálculo sencillo, ¿no? Porque directamente potencia igual a energía por unidad de volumen por el caudal, ¿sí? Fíjense que las unidades, acá teníamos la energía por unidad de volumen, ¿no? La energía teníamos, y el caudal era volumen por unidad de tiempo. Entonces, se nos van a simplificar esos dos volúmenes y nos va a quedar
unidad de energía, que es Joule en este caso, por una unidad de tiempo, que es el segundo, ¿sí? Entonces nos queda un resultado en watts, que nos da 1.440.000 watts, ¿sí? Vamos a hacer el último ejercicio. Vamos a leerlo primero y después les quiero mostrar un poco cómo pueden ser los abacos, ¿sí? Dice, la cañería indicada es de PVC de 60 milímetros de diámetro, la longitud del segmento AB es 25 metros, la presión es igual a 122.000 pascales en el punto B y la velocidad es 1,4 metros por segundo. Las alturas de A y B son 2 metros y 1 metro respectivamente. Calcule el caudal que circula, la pérdida de carga entre A y B y la presión en A en los siguientes casos. Si el agua está circulando de A a B o si el agua está circulando desde B a C. Para ver esto, vamos a tener que usar un ábaco. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo de un ábaco. Vamos a mostrar, ahora les voy a mostrar varios ábacos, ¿sí? Y después les voy a mostrar el que vamos a usar en física particularmente, que es por ahí el más sencillo de todos, ¿sí? Acá hay uno que es bastante sencillo, similar al que vamos a usar en el cursado, pero bueno, este es de una empresa. Fíjense que tiene el caudal, el diámetro, J que es la pérdida de carga, está en metro de columna de agua por metro, y la velocidad, ¿sí? Cuando usan un ábaco es fundamental fijarse en qué unidades está cada cosa y para qué material es. Fíjense que este, por ejemplo, sirve para PVC, para cobre, para hierro, que tiene por ahí más rugosidad, tiene otros valores en las escalas, ¿sí? Lo que hay que hacer entonces, si uno tiene al menos dos de estos valores, uniéndolo con una línea y después continuando la línea, según donde corte a las otras dos reglas, vamos a saber qué valor tendría, ¿sí? Entonces esto se usa sobre todo para simplificar y no tener que usar ecuaciones muy complejas. Eh, Algunos abacos tienen un poco más de explicación, este era, como les decía, muy sencillo. Vamos a ver, por ejemplo, ahí si yo tengo tres valores, esos son justo los valores de este ejercicio, así que no quiero que lo veamos en este, lo vamos a ver en el próximo abaco. En el abaco que vamos a usar en el cursado sobre todo. Pero les quería mostrar, por ejemplo, este otro abaco. Tiene el caudal en el eje Y, entonces las líneas que van horizontales marcarían el caudal, ¿sí? Las líneas que van verticales marcan la pérdida de carga, que acá no se ve en qué unidad está porque está recortada la imagen. Las líneas que van en diagonal, como esta amarilla, marcan el diámetro del conducto, y las que están en diagonal, como esta azul, marcan la velocidad, ¿sí? Entonces, yo teniendo dos valores, viendo dónde se cortan, puedo obtener cuánto valen los otros dos valores, ¿sí? El funcionamiento es apenas diferente, pero en sí termina dando más o menos la misma información. Esta en particular, fíjense que está hecha para tubos en los que pasan gases, porque miren que el caudal está en metros cúbicos por hora, ¿sí? Si nosotros quisiéramos hacer nuestro problema, acá el mínimo es 100 metros cúbicos por hora y creo que nuestro problema nos daba un caudal que estaría muy por fuera de estos límites, ¿sí? Igual no trabajamos normalmente en metros cúbicos por hora porque eso se usa sobre todo más para gases y no la complicamos mucho en hidrodinámica, vemos todo con líquidos nosotros y no nos metemos en el movimiento de gases por tuberías y esas cosas. Después, por ejemplo, este otro abaco, no, este es el que les mostré recién, este otro abaco
viene con la explicación acá. Fíjense que siempre les presenta las variables que mide y las unidades. Este lo que agrega es, por ejemplo, un coeficiente de rozamiento de Manning, entonces sirve para muchos más materiales. El que vamos a usar nosotros es como que está más simplificado y sirve solo para PVC y cobre, creo. Este, por ejemplo, según el caudal, el diámetro y la velocidad, uno traza una línea, ¿sí? Y después, según el material de la tubería, tenés que trazar una línea que se corten justo en el punto en donde está esta línea, que es solo una referencia. O sea, porque no está graduada, no tiene valores, esta es solo para ver el punto en donde se tiene que cortar. Y en base a esa recta, continuándola hasta la regla de J, te da el valor de J, ¿sí? Y esta, por ejemplo, fíjense que la pérdida de carga la tiene en metro de columna de agua cada 100 metros, ¿sí? Es otra unidad. Así que por eso existen un montón de reglas, tienen que leer y saber bien en qué unidades trabaja la que vayamos a usar. Esta es la que usamos nosotros, así que ahora vamos a verla un poco mejor esta. Fíjense, está la pérdida de carga unitaria en metros por metro, ¿sí? Es como si fuese adimensional, ¿no? Porque en sí se simplificarían las unidades. Después la velocidad en metros por segundo, el caudal en litros por segundo y el diámetro de la tubería, a la derecha lo tienen en pulgadas y a la izquierda en milímetros. No sé si son exactamente pulgadas. Habría que ver bien la cuenta. Pero bueno, esta, como les decía, es de los más sencillos, ¿sí? Porque está hecha solo, fíjense acá abajo lo dice, tiene mala resolución porque está escaneada. Cobre y PVC, ¿sí? Y acá también les da la fórmula que usa, dice que es la fórmula de Fire-Whipple-Siad, y te dice el caudal igual a 55,91 por J elevado a la 0,371, creo que dice, pero no se ve bien la verdad en la foto, por el diámetro elevado a la 1,714. No se ve bien la foto, pero bueno, para que tengan una idea, dice más o menos cosas, es una ecuación un poco compleja, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, sé la velocidad y el caudal, marcaría una línea que una esos dos puntos que yo sé y la prolongo para saber las otras unidades, ¿sí? Nosotros en este problema en particular vamos a obtener la velocidad, el caudal y el diámetro. Es conveniente siempre si tenemos tres valores porque podemos asegurarnos de que sea correcto, ¿sí? Los tres valores tienen, cuando uno hace una línea, tienen que estar alineados, ¿sí? Si nos queda la velocidad y el caudal y el diámetro desfasado que no se pueden unir con una línea, es porque debemos haber hecho algún cálculo erróneo. Bueno, volvemos al problema antes de mostrarles bien cómo se usa. Bueno, primero, el caudal no nos lo daba directamente el problema, sino que había que hacer un cálculo sencillo para ver cuánto era, porque nos daba la velocidad y nos da el diámetro, ¿sí? En realidad, este es el caudal. Acuérdense que en la tabla el ábaco que les mostré recién estaba en litros por segundo. Este valor sería, si lo redondeamos, 4 litros por segundo, ¿sí? Porque son 3,95 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. La velocidad en nuestro ábaco se usa en esta unidad, en metros por segundo, y el diámetro en milímetros lo tenemos.
es fundamental tener en cuenta que nuestro ábaco solo lo vamos a poder usar cuando dice que la cañería es de PVC o cuando dice que la cañería es de cobre. Entonces ahora sí, voy a abrir el Paint y vamos a ver este ábaco, pierde un poco más de definición incluso. Pero bueno, yo ya lo fui marcando como para no detenerme tanto en marcar y que se marque directamente. Esta era la velocidad, fíjense que acá le estoy marcando 1.5 estaría acá, que es la línea un poco más larga, 1.4 ahí debajo, ¿sí? Entonces, acá el caudal era 3,95 litros por segundo, ¿sí? Por la escala que tiene el gráfico, ponerle 4 es correcto, ¿no? Si me pongo un poquito más abajo ya baja mucho más de 4, porque es una escala muy pequeña. Y por último el diámetro que está ahí en 60, ahí ya lo puse. Entonces lo que hacemos ahora es unir con una recta que pase exactamente por los centros, por donde se cortan estas reglas, y ahí está hecho, ¿sí? Entonces ahora hay que ver cuánto nos está dando este valor de J. Y este valor de J, fíjense, acá está el 3, y este que quedó tachado era el 4, ¿sí? Entonces, acá había 4 líneas en el medio, entonces había 5 espacios. Entonces, cada línea avanza de a 0,2. Pero a su vez, esperen, porque fíjense que esto viene así. 0,01. Acá dice 2, esto es porque acá está el 0,02, no es que está el número 2 directamente, ¿no? Acá dice 3, ahí está el 0,03, y cuando llega acá donde está 0,01 con un solo 0, no sé si antes lo había dicho bien, antes era con 2 0, ahora empieza a ser con 1. Todos estos números de acá, que están entre el 0,01 y el 0,1, están en sus centésimas, ¿sí? Entonces, esta es son 2 centésimas, 0,02. Estas son 3 centésimas, 0,03. Y esta de acá eran 4 centésimas, 0,04. Entonces, entre ese 0,03 y este 0,04 hay 4 linitas, entonces cada pequeña linita que hay ahí avanza de a 0,002, ¿sí? Y este pegaba creo que en la segunda linita, entonces habíamos tomado 0,034. Después les vamos a dejar para que descarguen esta imagen, pero durante el cursado van a ver que la vamos a conseguir en mejor resolución directamente imprimiendo la fotocopia antes que viéndola en una computadora. Bueno, entonces de lo que nos vamos a quedar de acá es con ese valor de 0,034, ¿sí? Lo que se puede ver también en las reglas es que, bueno, funcionan así, como que tienen números capitales que indican si estás hablando de la décima, de la centésima o de la milésima. De la milésima no sé si hay ejemplo, sí, acá. Estos de acá son de la milésima, todos estos, porque el número capital, le digo así por darle un nombre, lo indica acá abajo. Y después los otros números no es que repite no es que repite todo 0,02, 0,03, sino que hace referencia siempre al valor que esté marcado más grande y posicionado de manera vertical por debajo. Porque fíjense que todos estos otros valores están posicionados horizontal, al revés. Entonces, vuelvo ahora sí al problema, y con lo que nos vamos a quedar básicamente de esto es con el valor de la pérdida de carga unitaria, que es este valor de 0,034. Entonces después simplemente con la ecuación que les había presentado al principio, que indica que la pérdida de carga
total es la pérdida de carga unitaria por la longitud el conducto, por la densidad, por la gravedad, vamos a obtener cuánto es esa energía que se está perdiendo, ¿sí? Pérdida de carga unitaria, ahí hay un ejemplo de una tabla, y bueno, ya obtuvimos que es 0,034, lo multiplicamos por la longitud, que nos decían que eran 25 metros, por la densidad y por la gravedad, y ahí tenemos la pérdida de carga real, que es la energía por unidad de volumen que se está perdiendo, o lo podemos expresar también en unidades de presión. Y después nos preguntaba, ¿qué pasa si esto está yendo desde B hacia A o desde A hacia B? Lo que hacemos con esa pérdida de carga, la agregamos como energía en el término que estaría del lado del final del paso, ¿sí? Si yo planteo el punto 1 tiene esta energía, el punto 2 va a tener esta energía y va a tener también una parte de energía que estaba en el punto 1 que se pierde por la pérdida de carga, ¿sí? Ahí vamos simplificando y calculamos cuánto era la presión 1, que era lo que nos pedía el problema. Después, si planteamos que el punto inicial sea el punto 2, el punto inicial va a tener esta energía y en el punto final va a estar toda esta energía, que es menos que la energía que había en el punto inicial, porque habría que sumarle, para que sea igual a la energía que había en el punto inicial, habría que sumarle lo que se perdió de energía por esa pérdida de carga que está dado por el rozamiento, ¿sí? Y bueno, lo que obtenemos es cómo varía la presión en estos dos ejemplos. La pérdida de carga la vamos a utilizar siempre que haya casos como estos en los cuales las tuberías son más largas, ¿sí? Porque por ahí en realidad siempre se da un rozamiento con las paredes del tubo, pero en los casos que la tubería es muy corta, termina siendo de una magnitud muy baja y lo terminamos simplificando o lo consideramos cero, básicamente. Pero bueno, siempre que uno vaya a hacer una tubería de mayor largo, va a tener que empezar a tener en cuenta ese factor, porque si no después el agua no va a salir a la velocidad que uno desea o no va a llegar con la presión que uno desea a un punto, se va a empezar a ir funcionando de la manera que uno no desea, ¿no? Esto para los sistemas de riego por ahí hay que hacerlo con cálculos y eh, posiblemente les presentamos acá un ejemplo de regla y esa es la con la que nos vamos a manejar nosotros, la que les voy a subir también junto con este archivo. Pero después, según la marca de tubos que compren, probablemente se encuentren con muchos ejemplos distintos de reglas, por eso les mostré varias para que puedan ver que básicamente lo que hay que hacer es leer todo el protocolo de cómo funciona esa regla para poder después aplicarlas. Esas herramientas, como el Abaco las van a usar en distintos temas, ¿sí? No es algo que se limita a la física de las tuberías. Es algo que se usa en muchos casos para cosas muy variadas. Hay unas reglas, unos ábacos muy similares que van a usar en climatología, van a usar también en nutrición animal probablemente. Bueno, y esto es todo por la clase de hoy.
Recuerden que tienen las consultas para cualquier duda y ya los voy dejando. Hasta luego.